Bienvenido al episodio número 13 de Válgame Puerto Rico, de la segunda temporada de este podcast. Les saluda María Elisa Acevedo Irizarry, como de costumbre, desde la Gran Manzana. Soy la productora y anfitriona de este espacio, en el que abordamos en profundidad los temas y asuntos que afectan a los puertorriqueños, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, con especial atención a la diáspora. Y hoy vamos a tocar un tema que para mí es la raíz, a mi juicio, de la mayoría de los problemas en Puerto Rico, y es el estatus territorial colonial de la isla. Pero vamos a analizarlo desde un ángulo bien particular. Hoy vamos a hablar de la labor de los delegados por la estadidad en el Congreso Federal. Como muchos de ustedes saben, se trata de un grupo de líderes estadistas elegidos mediante una elección especial en mayo del año pasado en Puerto Rico. Estos delegados, dos que fueron asignados al Senado y 4 a la Cámara, pues reciben, se les paga con fondos públicos para que presionen por un proceso de descolonización de Puerto Rico, pero obviamente pues su enfoque es la estadidad, porque esa es la ideología que ellos defienden, ¿no? Ha sido un asunto muy disputado desde las circunstancias de la elección hasta el pago que reciben y demás, y sobre todo eso yo voy a hablar hoy en este episodio de Válgame Puerto Rico. Y para hablar de esto, he invitado a una de las delegadas por la estadidad, la licenciada Zoraida Buxó, a quien le doy la bienvenida a este episodio de Válgame Puerto Rico. Gracias, Buxó, por aceptar la invitación. Gracias a ti, válgame María, por esta invitación. Para mí es un placer estar contigo y con toda tu audiencia para hablar de este tema. Coincido contigo en que el problema de raíz de Puerto Rico es el estatus colonial territorial, y yo creo que es algo que nos puede unir a muchos indistintamente de que crean en la independencia o en la estadidad. Pero lo importante es que nosotros podamos terminar con esta condición territorial. Así que podemos hablar largo y tendido sobre eso. Muy bien. Pero para quienes no conocen a Buxó, que yo sé que muchísima gente la conoce, pero para los que no, se graduó de Leyes de la Universidad de Puerto Rico. Tras mudarse a Washington, D.C. en el 1989, completó la maestría en Leyes de National Law Center de George Washington University. La capital fue abogada de casos laborales y de migración. También fue jueza administrativa para un panel especial de la Oficina de Apelaciones de Empleados del Gobierno del Distrito de Columbia. Bajo el gobierno del gobernador Pedro Rosselló, en el 1993, sirvió como su asesora legal y luego como asesora en seguridad pública del mandatario. Posteriormente fue nombrada secretaria de corrección de la misma administración. En el 1996, tras volver a la práctica privada, fue analista de temas políticos y gubernamentales para periódicos, programas de televisión y de radio. Entre 2017 y el 2020 fue vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico y dirigió 2 comités, el de elección y evaluación del presidente y el del sistema de reforma de pensiones. Buxó, pudiéramos estar largo rato con su hoja de vida, pero entonces nos vamos al grano y la gente quiere escuchar su respuesta sobre los temas importantes para los puertorriqueños aquí y allá. Así que, Claro, y nada quita que se repita y podamos hablar sobre otros temas más específicos. claro que sí, porque lo cierto es que esto uno puede estar horas largas. Yo voy a tratar de ser concisa, no se lo aseguro, pero voy a intentar. Vamos a ver, ¿qué le hizo primero que todo decidir participar en esta elección? ¿Por qué usted quería participar en esta elección? Mira, te voy a hacer una confesión. Yo pues tengo un lado muy romántico y cuando leí y aprendí sobre lo que está detrás, el elemento histórico de este mecanismo de delegación, que muchas personas no saben. Esto no es un asunto que se inventó en Puerto Rico o que la ley 167 del 2020. Este fue un mecanismo que utilizaron 7 territorios, comenzando con Tennessee y terminando con Alaska. Tennessee, Michigan, California, Minnesota, Oregón, Kansas y, como te dije, Alaska utilizaron este mecanismo de elegir delegados para que fueran de distintas maneras, para que fueran a Washington, en algunos casos a negociar términos de admisión, pero todos dirigidos a superar la condición territorial. Muchas personas no lo saben, pero conocen a quién fue el primer delegado electo, que fue el primer shadow congressman por Tennessee, que es Andrew Jackson, que después se convirtió en presidente de los Estados Unidos.
Y entonces otros dos delegados que fueron electos, William Blount y William Hogg, que fueron designados al Senado. Muchas de las oposiciones que nosotros estamos encontrando, cuando digo nosotros, es los puertorriqueños que vamos a abogar por la descolonización de Puerto Rico, son argumentos que hicieron personas ya en el poder en contra de la admisión de nuevos territorios como estados de la Unión. Nuevo México, como por ejemplo, el mismo argumento de que había mucha diferencia cultural, obviamente Hawái y Alaska también, y en el caso como por ejemplo de Florida, que se decía que era un territorio demasiado pobre como para ser admitido como Estado de la Unión. Así que yo me he inmerso, me he sumergido en todo este proceso de aprender sobre la historia, para también cuando voy al Senado, que es el área que me toca a mí, pues poder hablar de una forma informada y con base histórica, y pues decirle a todos ustedes también que me están escuchando que, o sea, que esto tiene una razón de ser y tiene un fundamento histórico. Pero, por ejemplo, en medio de la crisis económica en que está Puerto Rico, ¿verdad? Desde hace ya un par de años que tenemos una junta, ¿verdad? Que nos controla básicamente las finanzas y demás. Hay quienes cuestionan que cuál es la justificación o para qué sirvió, ¿verdad? Una elección especial que costó $1 millón en la que participó 3.92% del electorado. O sea, a esas personas que cuestionan, empezando por ahí, la elección de estos delegados, ¿cómo usted les responde? Yo lo que quiero decir es que hay muchas veces que se hacen elecciones especiales y todas son bien costosas. O sea, recientemente hubo una elección especial para escoger a un sustituto de un representante que renunció, Juan Oscar Morales, que entonces ahora es senador, por otro ex senador que renunció, Harry Newman, y todos esos eventos democráticos son bien costosos. Yo creo que depende de cómo cada delegado, y yo esto solo te puedo hablar por mí, cómo delegado aborde su gestión, es que puede ser de más valor o de menos valor a la gestión. O sea, yo sé, y la gente, ustedes saben que yo soy estadista, que esa es la ideología en la cual yo creo que esa es la mejor opción que tiene Puerto Rico para salir del territorio y tener una base mucho más estable. Para entonces podernos dedicar a mejorar nuestro desarrollo económico, la educación, la salud, nuestra infraestructura. Pero yo sé que no todo el mundo concurre conmigo. Y en el caso del Senado, es muy interesante porque la manera de abordar el tema, que yo entiendo que es que ha sido más efectiva, es el de llevar esto como un cambio de política pública no hacia la estadidad necesariamente, sino a sacar a este territorio de 3.1 millones de ciudadanos americanos fuera de la condición territorial, porque la condición territorial tiene intrínsecamente unas carencias democráticas, que no se puede votar por el presidente, que no tenemos representación con voto en el Senado ni en la Cámara de Representantes. Nosotros podríamos tener 4 representantes en la Cámara con voz y con voto negociando 2 senadores. Y más todavía si tú piensas que Puerto Rico tiene más habitantes que 24 estados de la Unión. Pero, o sea, Puxo, una pregunta, por ejemplo, el pedido por parte del PNP de la estadía siempre ha sido el emblema, no es nuevo. O sea, si en algo están unidos los PNP es en el concepto de que quieren la estadidad, ¿verdad? Ahora, pero ¿qué se basan ustedes para pensar que en estos momentos pudiéramos estar más cerca de una solución de estatus y que en efecto vale la pena este tipo de iniciativa? O sea, ¿qué hace diferente en estos tiempos de la historia el panorama, digamos? mira, yo creo que se han dado a nivel nacional unas condiciones que lo hacen más receptivo. Tú sabes, y esto también podríamos hablar en otro momento, de cómo es que también unos grupos están empujando el movimiento de que el Distrito de Columbia se convierta en un estado, pero el Distrito de Columbia, y esto es otro asunto que yo dialogo ampliamente, depende de las oficinas, mayor interés que tenga esa oficina, es un caso completamente distinto al de Puerto Rico, completamente distinto. Puerto Rico es un territorio, no es una criatura constitucional como es el Distrito de Columbia, que fue diseñado por los que hicieron la constitución como un lugar para ser la sede del gobierno imparcial. O sea, los residentes del Distrito de Columbia tienen igualdad de participación en los programas federales como ciudadanos americanos
y votan por el presidente por virtud de una enmienda constitucional. O sea, ese no es el caso de Puerto Rico. Y yo creo que nosotros nunca vamos a tener ese momento idóneo, pero tenemos que estar preparados y el terreno tiene que estar lo suficientemente, o sea, lo repito, preparado, o sea, fértil, para que en el momento propicio nosotros podamos dar ese paso. Okay. Y creo que por lo menos así yo veo mi función. Yo me he encontrado, Mariel, en mucho desconocimiento, mucha ignorancia entre pues muchos miembros y particularmente oficinas del Senado, pero no es, pero me parece muy natural porque tienen una agenda, lo primero que tienen en su prioridad son los asuntos de sus constituyentes. O sea, O sea que ahora mismo, vamos a ver, el Senado no está realmente enfocado en el caso de Puerto Rico, es lo que usted me está diciendo. bueno, yo te voy a decir algo más. Tú eres de Nueva York. Y Nueva York es el segundo estado con mayor población de Puerto Rico, de puertorriqueños, una comunidad bien cuantiosa. El senador de Nueva York, Chuck Schumer, es el líder de la mayoría en el Senado. Y Chuck Schumer, a pesar de eso, y de tener Cámara, que todavía la tiene, Senado y la presidencia con Joe Biden, ni tan siquiera ha auspiciado uno de los proyectos que, o sea, el 15, el 22, o ni el 2070, su contraparte en el Senado, ni tan siquiera lo auspició. Tampoco solicitó que lo pueda hacer como líder. Que el senador de West Virginia, Joe Manchin, iniciara el proceso de discusión en el Comité de Energía del Senado. Así que uno se tiene que cuestionar, porque a veces uno dice, caramba, o sea, el dito de que los demócratas son pro avanzar la descolonización y la autodeterminación de Puerto Rico, pero cuando vamos al terreno, los actos hablan más que las palabras. Y yo no he visto ese movimiento. También por el lado del Partido Republicano, nosotros no tenemos receptividad por parte del líder Mitch McConnell, senador de Kentucky, pero tenemos esa pareja, tanto en el lado republicano como en el lado demócrata. No hemos visto que haya esa receptividad tanto en los que no tienen por qué tener ningún interés porque no tienen una comunidad cuantiosa, como es el caso del senador por Kentucky, pero ni tampoco por Schumer. O sea, que uno pensaría que teniendo tantos constituyentes puertorriqueños, pues o sea, daría más pasos al frente por esta causa. Y entonces, a su juicio, ¿cuáles han sido los resultados de su gestión? O sea, ¿con quién usted ha logrado reunirse? ¿Qué compromisos han hecho, si alguno, los senadores? ¿Cuáles han sido, verdad? Porque eso es lo que la gente quiere saber. O sea, ¿cuáles han sido de la ejecución, los resultados? Mira, yo creo que esto es muy injusto si se mide de acuerdo de, bueno, cuándo va a venir la estadidad, porque, o sea, somos delegados, no somos magos. Así que aquí lo importante es ir adelantando y es como yo te dije, ese terreno, fertilizarlo para que haya un conocimiento del problema de Puerto Rico. O sea, Puerto Rico, yo creo que fue como surgió a la discusión pública a raíz del huracán de María. Obviamente después vinieron los temblores, después vinieron pues, otros incidentes, ahora Fiona, que ha sido lo que ha traído a Puerto Rico hasta cierto punto a la palestra pública a nivel nacional. No es suficiente. Y yo lo que he tratado de hacer, más un poco enfocada en las oficinas de los republicanos, es tratar de crear esa receptividad, no necesariamente porque piensen como yo, que soy estadista, pero sí porque se le conceda a Puerto Rico el mecanismo democrático para poder salir de esta condición que yo lo que digo es como una jaula, y con un escape, que el escape de, a veces en broma dicen, de JetBlue, de mudarse para Florida o mudarse para Texas o mudarse para Nueva York o Pensilvania o Connecticut, y así es como yo veo más mi trabajo. Yo pues no me siento cómoda compartiendo los detalles de conversaciones que yo haya tenido con distintos senadores, que son pues, muy francas y es una relación que uno procura desarrollar de confianza. Pero hubo un senador republicano que me dijo, mira, el problema es que este asunto de Puerto Rico está enredado en la política partidista.
está en la política partidista nacional de los demócratas versus los republicanos. Ese entrelace que le quieren hacer con el caso del Distrito de Columbia le hace mucho daño a la causa de Puerto Rico. Por lo tanto, aquellos que quieren abogar por el status quo y que Puerto Rico no salga de la colonia y se mantenga como un territorio, te van a estar abogando porque los dos casos son como dos alas de un mismo paro y que tienen que ir juntos. No, eso no es así. Históricamente no está tampoco fundamentado. Eso está fundamentado cuando habían territorios que eran free states, que no creían en la esclavitud, y los que creían en la esclavitud, que entonces se procuraba que entrara un estado libre y otro esclavista a la misma vez para mantener el balance de poder. Ese no es el caso de Puerto Rico. Y yo estoy constantemente tratando de informar, de educar, no solamente en el caso de los... Pero, por ejemplo, yo leí los informes, perdóneme, yo leí los informes que usted presentó trimestrales, los informes, Sí. y básicamente, en resumen, la gestión se basó más en educar a los senadores y a los congresistas sobre la situación de Puerto Rico en términos de esos resultados de la gestión, porque por lo menos lo que yo vi, ese fue el insumo que yo me llevé. Usted me dice. Bueno, y también les digo que, o sea, a veces uno, que son 6 plebiscitos que ha celebrado Puerto Rico en su historia, 3 en la última década, y el Congreso nunca ha actuado, y el Senado tampoco. O sea que ya es tiempo de que se actúe fuera de malla de líneas partidistas. Si tú leíste creo que fue el primero o el segundo de los informes, yo hablo del caso de Alaska. Interesantemente, en el caso de Alaska, tú tuviste tengo el número, tuviste 33 republicanos y 31 demócratas, un total de 64 senadores que admitieron a Alaska como Estado de la Unión. Y tuviste 8 republicanos y 18 demócratas que se opusieron. Con esto lo que le quiero decir a los amigos y amigas que nos están escuchando es que nosotros tenemos que trascender las líneas partidistas nacionales. Tenemos que abordar a los republicanos, abordar a los demócratas, porque diciendo que esto es republicano o demócrata, nunca vamos a salir Pero está de... difícil, ¿verdad, Buxo? Sobre todo con los republicanos, convencerlos de que Puerto Rico necesita resolver su estatus territorial. Bueno, el sobre todo, te voy a referir a lo que te comenté ahorita. Chuck Schumer, un senador poderoso, líder de la mayoría de Nueva York, tuvo la oportunidad y tiene la oportunidad ahora también, porque el Senado, pues ya sabes que ayer Rafael Warnock revalidó, así que va a tener no 50, sino 51 senadores, así que Joe Manchin se hace menos importante, va a tener la oportunidad de promover por lo menos la discusión. Por lo menos la discusión de los proyectos. Y este proyecto que yo sé que quieres hablar más adelante sobre él, el 8393 en la Cámara de Representantes, lo importante es que ese proyecto es neutral al asunto del estatus. Es un proyecto que si tú lo promueve cualquier senador, tú no estás promoviendo ninguna de las 3 fórmulas descolonizadoras. Ni estadidad, ni independencia por libre asociación. O sea, tiene muchas cosas buenas como para que un grupo de senadores, tanto republicanos como demócratas, presenten una versión igual para el Congreso 118. Pues porque como tú sabes, lo que quedan son solamente 2 semanas entre el Congreso y el Senado en sesión, y es muy poco lo que va a pasar. Yo quiero ya mismo, rapidito, entrar en ese tema del plebiscito, que definitivamente es clave, pero yo tengo que hacerle esta pregunta. ¿Usted entiende en algún sentido que las controversias que rodean a algunos delegados, como Elizabeth Torres y como Ricardo Rosselló, le pueden restar méritos a la gestión de los demás delegados o a la seriedad del proceso? Mira, yo en verdad no estoy atenta a lo que hace pues la señora Torres. Eh, Sé que tiene unos problemas legales, y el compañero delegado también, que no que él también tenga problemas legales, sino que él está haciendo su trabajo con otro approach, con otra forma de abordar los asuntos. En la Cámara es una dinámica completamente distinta, Mariel, y eso quiero no que lo comprenda, sino que lo puedan apreciar. En la Cámara de Representantes es por mayoría. En el Senado, o sea, se aprueban las cosas por mayoría. En el Senado,
tiene que haber mucha conversación y mucha persuasión. O sea, muchas veces tú ves juntes de senadores que tú dirías, ¿cómo es posible que se junten estos dos senadores para presentar un proyecto? Se da mucho este proceso de conversación. Y por eso también es que esta regla del filibusterismo, que yo sé que suena malísimo, de que un solo senador pueda detener todo un proceso legislativo, pero el filibusterismo obliga a ese cuerpo a buscar persuasión de grupo cohesiva entre más de 60, o sea, siempre y cuando tú tengas 61 senadores que estén de acuerdo con mover un asunto, y ahí obviamente pues tú dices, pues eso tiene que ser, ese es el consenso, el llamado consenso, pues tú puedes derrotar a un filibustero. O sea, lo que te quiero decir es que es distinto. Por lo tanto, la manera, el estilo que yo tengo en mi territorio, que es el territorio del Senado, es uno un poco más afín a la tradición del Senado, de la institución del Senado, con más conversación. Pues, he tenido muchas experiencias gratas, otras menos gratas, pero son parte del proceso. Pero usted confía en la labor por ejemplo, estos dos delegados, pues yo se los menciono porque son los que realmente han recibido como más, digamos, fiscalización, digamos, o que están mirando más lo que están haciendo por problemas legales y porque pues Rosselló renunció al cargo, ¿verdad? Por eso le pregunto, ¿usted confía en la labor que ellos están haciendo? ¿Cree que están haciendo su trabajo o que tienen que afinar? Yo confío en mi labor, porque es por la que puedo responder. Y esto es una responsabilidad individual que cada uno tenemos con los electores. Yo veo mi responsabilidad hacia todos los puertorriqueños, indistintamente de que hayan o no hayan votado conmigo, porque cuando yo voy allí, yo represento a la mujer puertorriqueña, yo represento, o sea, cuando yo me he reunido con Ron Wyden en 2 ocasiones y que hablamos del asunto de la desigualdad en los programas de Medicaid, yo no estoy pensando en que sea solamente a los estadistas o a los PNP. Yo pienso en todo, porque queremos sacar a todo Puerto Rico de la condición territorial y que todo Puerto Rico pueda echar hacia adelante y que la solución para la gente no sea solamente mudarse de aquí o estar viviendo como ha ocurrido, porque he tenido encuentros bien interesantes que viven 3 semanas en Florida y 1 semana aquí, o que van y vienen. ¿Y dónde se queda esa economía verdaderamente cuando tú tienes a los retirados viviendo en Florida? ¿Dónde se queda ese pago de pensión que sale del gobierno de Puerto Rico? ¿Dónde está el mayor movimiento económico cuando tienes esta pareja extraordinaria que yo conocí? CPA, ella tenía un negocio de repostería, se terminó el negocio de repostería, me lo encontré en el aeropuerto aquí de Isla Verde. Y me dijeron que ellos pues, viven 3 semanas en Florida y 1 semana en Puerto Rico. Y así he escuchado otras historias similares. Así que yo resido aquí. Yo no voy a criticar a los otros compañeros delegados y delegadas. Cada cual tiene su estilo, tiene sus experiencias, tiene la manera de abordar, de conversar. Y yo pues al pueblo de Puerto Rico, a toda tu audiencia, a los puertorriqueños de Nueva York, allá vive una hija mía, así que les digo que conmigo tienen una delegada que toma su labor en serio, que sé que es difícil, pero como decía mi abuela, el que persevera alcanza. Es la primera vez que se hace, que se aprueba un proyecto que contenga solo, que reconozca el problema de raíz que implica el territorio, la condición territorial, y que ofrezca solamente alternativas descolonizadoras, que es lo que ofrece el 8393. Y es el que ya yo empecé a explicar en el Senado. Y hubo y creo que fue muy sincera, una asesora legislativa de una senadora que ha sido en el pasado presidenta del Comité de Energía, que me dijo, mira, estoy verdaderamente impresionada porque esto haya llegado hasta este paso. Y para todos los puertorriqueños que me están escuchando y puertorriqueñas, esto es bien importante indistintamente de que no llegue a ser el home run. ¿Por qué? Porque ya tenemos una versión que ha sido discutida, que va a volver a ser discutida. O sea, esto lo más probable es que pase nuevamente. Esto es como borrón y cuenta nueva cuando empieza un congreso, en el Congreso 118.
si esto, aun cuando se apruebe en la Cámara, si no concluye el proceso hasta la firma del presidente, que es lo más realísticamente probable, va a volver a pasar por el proceso. Pero ya estamos hablando de que la condición territorial, el territorio está desprestigiado, la colonia está desprestigiada y muchas de las cosas también se ven por el asunto que no lo has mencionado de la Junta de Supervisión Fiscal. La Junta de Supervisión Fiscal ha puesto al relieve la indignidad del territorio, que nosotros tenemos funcionarios electos que no gobiernan, que no determinan las prioridades. Pero, boxeadora, una pregunta. ¿Realmente había un interés por parte de los líderes legislativos, es decir, Jennifer González, Nidia Velázquez, de resolver este asunto, de presentar una legislación seria a estos fines? Porque sabemos que se reportó unas elecciones de medio término, o sea, los políticos son políticos y tienen intenciones políticas. ¿Hasta qué punto eso fue una iniciativa realmente genuina? ¿O están mirando, están lanzando sus dardos para ver si avanzan electoralmente? Mira, yo no me atrevería a cuestionar la intención de Nidia Velázquez en el ejemplo, porque en el caso de ella particularmente, ella fue territorialista. Ella fue colocada en una oficina de Puerto Rico que abrió el exgobernador que en paz descanse, Rafael Hernández Colón, y allí fue que germinó su base y se convirtió en congresista. O sea, ella ya ha reconocido el problema territorial porque todos los años, Marieli, todos los años pasa a través de ella en el Senado. Estas peticiones de que Medicare, de que el plan de salud de Puerto Rico se va a ir por el abismo fiscal, que se queda sin dinero, que hay que hacer apropiaciones especiales para los programas de alimentos, que hay que estar mendigando prácticamente para cuando hay inclusive problemas de desastres naturales. Así que yo creo que es genuino. Yo no, y Jennifer González sobre todo, porque Jennifer González es, o sea, ella me lo ha expresado, y no porque me lo haya expresado, es que yo la he visto, su trayectoria lo dice todo. O sea, ella es una estadista y ella fue quien, conjuntamente con Nidia Velázquez, se unieron y llegaron a un consenso, que no fue, como dicen, peaches and cream. O sea, ellos tuvieron sus desavenencias, pero llegaron a un consenso. Y ese es el producto del 8393, que todavía va a necesitar mucho trabajo, especialmente de parte de nuestra comisionada residente, porque en el caso del sector republicano, hay congresistas que todavía creen en el segregacionismo. Jody Hice, congresista, todavía cree que está bien que 3.1 millones de ciudadanos americanos sean segregados políticamente. A eso voy, ya que lo menciona, porque le dio un tapaboca al gobernador de Puerto Rico en la vista en la que se estaba hablando del caso de Luma y los fondos federales, y allá salió el republicano indicar que nosotros lo que vamos es a pedir dinero y a pedirle estadidad. O sea, con esa mentalidad, ¿cómo se puede hablar, ¿verdad?, de un avance en esta discusión? Bueno, recuerda que él es uno de 432. O sea, y él y Tom McClintock y otros que tal vez piensan y que como él, pero afortunadamente, y yo te digo eso, o sea, yo estuve presente no en esa vista que tú mencionas, pero estuve presente en la vista que se aprobó el 8393, fue muy emocionante y lo escuché a él decir que si por algún momento se volvían locos los puertorriqueños y querían ser independientes, que pusieran en el proyecto una disposición para que no pudiesen entrar en relaciones con el gobierno de China. O sea, te reconozco la soberanía, pero o sea, si Puerto Rico se convierte en independiente, puede negociar con quien quiera. O sea, no tiene que guardarle ninguna lealtad a los Estados Unidos, porque Estados Unidos tampoco le va a tener que guardar ninguna lealtad ni preferencia a Puerto Rico. O sea, así es que se maneja la soberanía. O sea, y con personas de ese pensamiento tenemos que lidiar. Como te dije, en el caso de Alaska fueron 64 senadores, hubo otros senadores, demócratas y republicanos, que no votaron por la misión de Alaska. Eso va a pasar en el caso de Puerto Rico también. Vamos a tener demócratas y republicanos que por alguna razón no quieran votar por Puerto Rico como Estado. Y venga acá, y el hecho de que hayan legisladores, ¿verdad? La mayoría me parece que son republicanos, por lo menos los que yo he escuchado,
que digan que en ese plebiscito debe estar incluido el estatus territorial. ¿Cómo se puede explicar eso? Que a estas alturas del siglo XXI todavía se esté diciendo que es un estatus pues legal, ¿no? Para Puerto Bueno, Rico. bueno, es legal porque lo contempla la Constitución, Ajá. pero no es, pero esto es una decisión de política pública que tiene que tomarse para determinar si estos ciudadanos americanos continúan enjaulados en una condición de subyugación política o si no. O sea, y te vas a encontrar como en el Senado, afortunadamente, gracias a Dios, hay senadores que se han retirado de esos que piensan así. Uh-huh. Inhofe se retiró, se vamos a decirlo por su nombre. Shelby se retiró, o sea que desde Alabama, y creo que Inhofe es no, desde Iowa. No, ahora mismo no recuerdo dónde es que vino, pero Inhofe tiene fama de cuando en Puerto Rico, hace muchísimos años, Pedro Rosselló, que compareció y a unos planteamientos que le estaba haciendo cuando se discutía lo de la Marina de Vieques, Rosselló le dijo, don't push it, Pedro Rosselló. Así que vamos a encontrarnos, como dicen, de todo en la viña del Señor. Así que vamos a tener que lidiar con eso. No los vamos a convencer a todos, lo que tenemos que hacer es convencer a la mayoría. Y hay muchos miembros de la diáspora que están opuestos al proyecto, que directamente han hecho una lista de las objeciones que tienen a este proyecto, y le voy a mencionar algunas. Una de las que plantean es que está inclinado a la estadidad porque, entre otras cosas, pues se le ha pagado a ustedes para que vayan a abogar por ese plebiscito, y etcétera, en el Congreso, y que eso es una razón para no apoyar este proyecto de ley, entre otras. Vamos poco a poco, vamos una a una. Porque, y yo uso muchas frases coloquiales, o sea, no podemos mezclar la gimnasia con la magnesia. La dinga no tiene que ver con la mandinga. Y la realidad es que el trabajo de los delegados no tiene que ver con la aprobación de ese proyecto. Ninguno de los delegados tiene oficina en el Congreso. Ninguno de los delegados que sirven en la Cámara de Representantes es miembro del comité. Es un ejercicio que no es solo, y esto es bien importante que lo sepamos, no es solo de los delegados. Aquí ha habido históricamente, por décadas, grupos que son no gubernamentales, que apoyan la independencia, y otros que apoyan la estadidad. O sea que esto no es un trabajo meramente de los delegados es una herramienta adicional que la usaron 7 territorios anteriormente, que puede servir y que va a adelantar. Yo me voy a encargar de que por lo menos el territorio en el Senado esté fértil, y las personas pues estén informadas del caso de Puerto Rico, de por qué es que Puerto Rico debe dejar de ser ya un territorio. No estoy pidiendo, y quiero que sepas que un chief of staff son muy respetuosos, y casi de una forma apologetic me dice que no, es que el senador no está por la estadidad. Y yo le digo, bueno, es que yo no necesito que él esté por la estadidad. Yo lo que necesito es que él esté por proveer un proceso de votación democrático para que se pueda salir de la condición territorial. Y él me dijo, that's fine. O sea, que para mí, ese es un mensaje, más que ir con chihichi, arriba la estabilidad, no. Es explicarle, especialmente si tú eres un republicano, que tú crees en los principios fundacionales de la Constitución, de la libertad y el pursuit of happiness. ¿Cómo tú puedes perseguir la felicidad si te tienes que estar mudando del sitio donde naciste? O sea, ¿cómo es que para tú buscar oportunidades, tú tienes, o tus hijos para buscar oportunidades se tienen que mudar a otro estado o a otro país porque no lo pueden hacer aquí, y resienten que solamente puedan venir aquí pues a pasarla bien de vacaciones o a visitar a la familia, pero o a ser enterrados, como yo recuerdo una vez que dijo una señora, pues yo no quisiera ser solamente que regresar a Puerto Rico para ser enterrada. Y hay mucha gente que ya, a mí lo que me satisface y me gusta ver es que la gente ya se ha dado cuenta de que esto se tiene que resolver, de que no podemos dejar y no podemos tampoco cegarnos. Ojo, cegarnos por todos estos miles de millones de dólares que están viniendo ahora por la reconstrucción de Puerto Rico, por María, por el COVID, por los terremotos, por Fiona, para reconstruir la red eléctrica, para hacer carreteras. No nos podemos cegar, tenemos que resolver el problema de subyugación política de Puerto Rico para que nosotros podamos tener
una solución sostenible a largo plazo. Si Pues, no, vamos a volver a caer en lo mismo. sí, los opositores al proyecto también plantean que el Congreso requeriría una supermayoría, ¿verdad? Para la estadidad y que eso no está establecido en la legislación, que no se clarifica ese asunto. Usted que sabe bastante de este tema, El Congreso no, primero, a ningún territorio se le requirió una supermayoría. Y hay que, y quiero hacer una corrección porque ahorita te dije de los 432 congresistas y son 435, Ajá. o sea que tenemos 3 adicionales que no tendríamos que, o sea que la base es mayor y no tenemos que convencerlo a todos. Pero volviendo al punto de la supermayoría, a los territorios en el pasado no se les estaba requiriendo que fuera supermayoría. Inclusive hubo historias de territorios que hicieron plebiscitos donde la mayoría abrumadora estaba en contra de la admisión. Pero llegó el momento en que hubo una mayoría simple para la admisión y pasó en el Congreso, que es donde se toma la decisión. Así que no se dejen llevar por estos mitos de que tiene que ser una supermayoría, porque verdaderamente no hay ninguna fórmula específica para que un territorio sea admitido como Estado de la Unión. Lo que sí es que todo Estado tiene que ser admitido y es la doctrina lo que le llaman equal footing, o sea que tiene que ser admitido en igualdad de condiciones con los otros Estados. Así que eso es bien importante que lo sepan. ¿Usted favorece que se realicen audiencias públicas, que es otro reclamo que tienen algunos sectores? O sea, Sí, de que se realicen audiencias públicas, que... tienen que realizar y lo probable es que va a ocurrir, Marielis, porque como te dije, este proyecto, que es un muy buen proyecto, yo creo que es un gran logro, el 8393, y muy bien podría haber su contraparte presentado en el Senado, debe ser objeto de vistas públicas porque tiene que haber una discusión, es un asunto muy importante. Y es un asunto que aunque los senadores a nivel individual dicen, ¿qué tiene que ver esto con mis constituyentes? No tiene nada que ver. El de Wyoming pensará, esto no tiene nada que ver que ya adelante los asuntos de mis constituyentes, pero es un asunto de interés nacional. Y mientras nosotros sigamos aumentando la población en los Estados Unidos, aquí somos 3.1, la tendencia sigue siendo bajita, o sea, para el decrecimiento poblacional en Puerto Rico. Y en los Estados Unidos, los distintos estados de la Unión, estamos hablando de que vamos a alcanzar los 6 millones. O sea, claro, son algunos estados donde hay las mayores concentraciones y donde podemos hacer una diferencia y las hemos hecho. Florida, Nueva York es de hecho, yo creo que Florida ya destronó a Nueva York. Nueva Sí, York ya, es el número uno. Si ya Florida es el número uno, está Nueva York, Pensilvania, Connecticut. O sea, hay varios estados donde podemos ejercer mucha influencia y de eso dependemos, verdaderamente de eso es que dependemos, porque nosotros en Puerto Rico pues no tenemos o sea, no tenemos poder de voto. Afortunadamente, Jennifer, yo creo que ha sido una comisionada residente muy efectiva. Ella sabe tender puentes, ha establecido muy buenas relaciones. En uno de los trimestres yo participé dentro de lo que era la Cámara de Representantes y visité a varios congresistas y pude verdaderamente percatarme de primera mano de que Jennifer sí ha establecido muy buenas relaciones ¿Usted la ve como candidata a la gobernación? Yo no quiero hablar de eso, porque ni ella está hablando de eso. Yo creo que ella es una mujer muy valiosa, y todas estas posiciones, y yo quisiera que todos los que estamos, hasta tú misma, que yo sé que tú estás en un asunto que es semipúblico, pero todas estas posiciones como gobernantes, comisionados residentes, presidentes de los cuerpos legislativos, son posiciones de mucho sacrificio personal, de mucho sacrificio familiar. Y yo sé que en el caso de ella, pues no es la excepción.
Así que, y se requiere mucho apoyo de la familia para poder hacer eso. Pero usted la apoyaría, en ese sentido, usted la apoyaría si ella se lanza. Me estás haciendo esa pregunta y obviamente ahora mismo el gobernador se llama Pedro Pierluisi, así que Pero yo yo voy le a... estoy diciendo lo que todo el mundo discute por debajo de, o sea, y en redes y demás. Usted sabe que esto es así. Bueno, lo que ocurre es que yo tengo una excelente relación con ambos, pero con Jennifer tengo una relación más cercana porque he estado en Washington. Ajá. Y la mayoría de las veces que he ido allá, la visito, intercambio notas, le doy, le alimento de lo que yo haya indagado. Ella me da también información. Así que ella me ha apoyado y en ese sentido, pues obviamente creo que ha hecho un excelente trabajo como comisionada residente. Eh, yo creo que el gran avance es que esto se pueda, y yo esto lo he hablado personalmente con senadores, que esto se pueda traer en el Congreso 118 desde una etapa temprana y que podamos conseguir que se inicie el proceso de vistas públicas y de discusión de una conversación seria sobre el asunto de la política pública que hay que variar de la nación de los Estados Unidos hacia Puerto Rico para sacarlo de la condición territorial, para terminar la condición territorial. Para Pero mí, es lo que es Bruce, fundamental. Bruce Westerman, que se vislumbra como el nuevo presidente del Comité de Recursos Naturales, él ha dicho que aprobar el proyecto 8393 después de las elecciones de medio término, básicamente tendría un efecto negativo en el debate sobre el estatus de cara a la próxima sesión. Bueno, yo no sé en qué se basa, yo sé que las expresiones de Bruce Westerman de Arkansas, él dijo que no se había discutido con él el asunto, pero entiendo porque, o sea, porque me consta porque me lo dijo una de las personas que participó en la conversación, que Jennifer ha tenido conversaciones con él. Jennifer tiene o sea, desarrolla, o sea, tiene muy buenas relaciones con estas personas, pero estas personas también responden a sus constituyentes y la cosa es cómo le venden a sus constituyentes este asunto. O sea, y uno tiene que también proponerle cómo se puede vender este asunto a sus constituyentes que no tienen eso en el radar. O sea, yo recuerdo que el de Oregon, cuando me reúno anticipadamente antes de reunirme con el senador, me estaba diciendo de que las cosas que más le preocupan son los fuegos que tienen allá. O sea, agua, fuego, son cosas fundamentales, pero son personas muy receptivas, los dos senadores de Oregon a este asunto. Obviamente conocemos de Ron Wyden, pero Jeff Markley, con quien me reuní, o sea, también son personas muy receptivas a sacar a Puerto Rico de la condición territorial. Con esto voy a finalizar. Yo quiero que usted no me conteste a mí, sino que le conteste a la gente que ha cuestionado el sueldo que reciben los delegados, ¿verdad? ¿Por qué se justifica ese sueldo para el trabajo que se está realizando en el Congreso? Bueno, mira, yo creo que o sea, es injusto pensar que una persona pueda estar desempeñando esa labor a tiempo completo con todas las cosas que implica, y yo quiero que entiendan, esto no es una posición como un legislador cualquiera que tiene un staff, o a pesar de que allá en Estados Unidos, la figura, en el caso del Senado, la figura de delegado no existe, y por eso es que le dicen shadow senator, pero este shadow senator no tiene los recursos que tiene cualquier senador que se le asignan para poder realizar todas las gestiones. Y yo creo que y así es que yo veo mi función. Mi función no es solamente la cuestión de adelantar la estadidad o de adelantar salir del territorio, sino también es muy importante que entiendan que en este mensaje de igualdad entran toda esta serie de asuntos que se están discutiendo y que son fundamentales para Puerto Rico, como Medicaid, Medicare, todos esos asuntos. Cuando yo estuve en una reunión, una de las reuniones después del huracán, Ajá. estaba reuniendo con la que manejaba los asuntos legislativos y me trajeron una persona allí que bregaba con FEMA. O sea que yo quiero que entiendan, por lo menos en el caso mío, yo aprovecho que la gestión que yo estoy haciendo no es una gestión partidista.
sea, que lo entiendan. Mi gestión no es una gestión partidista. La estadidad para Puerto Rico no es monopolio de un partido y los resultados de las elecciones generales del 2020 lo reflejan. El Partido Nuevo Progresista obtuvo 33% del electorado, del favor del electorado, y la estadidad obtuvo el 52%. O sea, 1% bien alto. ¿Y de dónde salen? Ese es el mensaje. O sea, que el trabajo que yo estoy haciendo no lo estoy haciendo por un partido, lo estoy haciendo porque creo que debemos terminar con la condición territorial, colonial para Puerto Rico. Y yo creo que es justo que si se está haciendo ese trabajo, se ha compensado como se compensa cualquier otro trabajo. Licenciada Zoraida Buxó, muchas gracias por contestar mis preguntas, contestarlas todas y conversar conmigo para este episodio, que yo sé que mucha gente lo va a escuchar porque tiene mucha curiosidad de saber más sobre lo que están haciendo tanto usted como los otros delegados de la estadidad en Washington. Así que, de verdad que Mariel, muchas yo quiero gracias. aprovechar para decirle que estos informes que tú hiciste referencia ahorita, que yo pues los aprovecho también como un vehículo para educar, como puedes haber visto cuando estaba hablando del caso de DC, hablando del fundamento histórico de la delegación electa, que pueden entrar a @Zoraida Buxó, la plataforma de Twitter, Instagram y Facebook, pues a veces yo pongo ahí algunas cosas de las que estoy haciendo para que se informen. Así que ya lo saben, está público, está disponible, así que ustedes mismos pueden ir y verificar esa información para que estén al día con la gestión de la delegada. Bueno, Buxó, muchas gracias. Como no, gracias y felicidades a todos en la temporada navideña, para ustedes, para su familia y a los puertorriqueños que no están en el calor de nuestra isla, los mejores deseos para el nuevo año.